Hola, muy buenos días. En este video vamos a hablar un poco acerca de la lectura Alteridad y Diversidad, componentes para la educación social. Esta lectura es de Abraham Magenzo. Este autor nos habla de tres bases fundamentales que son la diversidad, la educación social y la alteridad. En este caso vamos a hacer un pequeño rompecabezas que vamos a armar y aquí vamos a empezar a buscar de cuál de estas bases es de las que estamos hablando. En esta ocasión encontramos esta imagen que habla de diversidad, encontramos esta que habla de la economía y esta que habla de grupos e identidades. Encontramos al autor Fukuyama hablándonos acerca de un papel hegemónico en el cual se habla de que todos y todas somos iguales y luego se llega al papel y a la modernidad, a una nueva época desde unas miradas propias, desde una subjetividad en la cual se quiere llegar a ver que cada papel, cada persona se empieza a ver desde una mirada, desde el contexto, una economía que ha tenido que vivir, desde la realidad que ha vivido, se empieza a formar esas nuevas épocas, esas realidades de cada ser. Según esto se empiezan a crear las ideologías neocomunitarias. Estas ideologías nos responden a la experiencia de algunas comunidades que están integradas por individuos autónomos. Esta es una forma de decir yo soy de esta manera, de decir desde lo neocomunitario reconocemos la autonomía de los sujetos, desde comunidades que ya empiezan a dejar de ser tradicionales, que se caracterizan por ser jerarquizadas, entonces empezamos a olvidarnos de esto y a empezar a buscar ideologías que empiezan desde la autonomía de cada sujeto, a buscar una comunicación que más que instrumental busca pues construir identidades nuevas, que busca que integremos a los individuos a una sociedad, que moviliza propios recursos para realizar sus propias cosas, sus valores. Brunner nos habla de esto, de que frecuentemente estas ideologías se hallan ligadas a los grupos sociales que han sido desheredados, olvidados por la política, por otro tipo de moralidad que olvida estas comunidades, que las juzga desde un papel filosófico que quiere buscar ayudar a las personas, el pensamiento de por qué estamos haciendo esto, por qué no hay una inclusión en esta nueva época, una nueva manera de pensar. Vamos a armar este rompecabezas, esta es la otra parte de la imagen y encontramos a Brunner con grupos sociales y grupos ambientales. Dentro de estos grupos ambientales ellos luchan por los derechos, ellos luchan por la tolerancia, por la no discriminación, por los grupos de defensa de derechos, de mujeres, de homosexuales, de indígenas, de lesbianas, empiezan a buscar una igualdad para todos, en las que se empieza a ver que por medio de movimientos sociales se empieza a luchar desde la culturalidad, desde lo social, en este nuevo papel de la nueva época, de este moderno, a proclamar los derechos, a transformar, a liberar, a empezar a reclamar la libertad y la igualdad para todos. Vamos a ver, según esto, qué es lo que se va a armar aquí. Esta era la imagen, armamos la fichita de este rompecabezas y es diversidad. Entonces estamos hablando de que dentro de esta lectura se habla de una diversidad, de una responsabilidad social, de una ciudadanía activa que hace parte de todo, de propios proyectos de vida, de las personas, de cada ser, de la participación ciudadana de cada persona, de una democracia que habla desde lo social, desde lo religioso, desde lo político y desde lo cultural. Vamos a continuar armando este rompecabezas y derechos humanos es la palabra que encontramos aquí en esta ficha. Esta es la primera parte de la imagen, ahorita veremos la otra y en este papel estamos hablando de una educación multicultural, estamos hablando de una realidad, estamos hablando de la justicia, también estamos hablando de la no discriminación, de la educación tolerante, del servicio responsable con el otro, una democracia que sea igual para todos, una democracia que empiece a respetar el pensamiento sin discriminación,
en donde se proponen a que esta educación social, como hablamos ahorita, sea responsable del cuidado con el otro, está llamada a crear condiciones para aprender a mirar, a escuchar, a sentir, a vigilar al otro desde una construcción, desde un lenguaje, desde una cultura, desde una conciencia que se pregunta sin condiciones y sin esperar una reciprocidad del otro. Se empieza a preguntar desde lo cultural, desde un empoderamiento, ¿dónde está el otro? ¿Cómo lo puedo ayudar? ¿Dónde está tu hermano? Sin excusas, empezar a ser responsables socialmente. Entonces estamos hablando de una educación que nos enseña a mirar de frente las realidades de la vida, así estas realidades de grupos étnicos, de diferentes personas, sean duras, pero es una realidad que hace parte. Aquí está la otra ficha, esta es la otra parte de la imagen, vamos a ver qué es. Y como veníamos hablando, una educación multiétnica, multireligiosa, de pluralidad, perdón, de una sociedad, de una cultura filosófica, grupos de identidades, culturas diferentes, políticas públicas que se empiezan a pensar desde una pedagogía que empiece a respetar al otro, desde una pedagogía que es una educación, desde una educación para la responsabilidad por el otro, para empezar a preocuparse por distintamente de su origen o de su procedencia o su ubicación social o cultural o política o de género o de etnia o de orientación social, se empiecen a preocupar por cómo está viviendo el otro, cuáles son sus realidades, cómo podemos ayudarlo, empezar a preocuparse por esos grupos que históricamente han sido maltratados alrededor de tanto tiempo, que han sido humillados, que han sido atropellados desde su dignidad. Entonces empezamos a hablar de ayudar al otro sin una reciprocidad, con una reciprocidad, pero sin esperar nada del otro, porque todos y todas somos responsables y somos culpables de todo lo que pasa en la sociedad, porque hacemos y convivimos y somos parte de esta sociedad. Encontramos también la cultura, encontramos una educación social que se hace vigilante y responsable por el otro. Vamos a estar a la imagen. Aquí ya armamos nuestro rompecabezas y estamos hablando de educación social, que es encontrarse con la diversidad, precisamente, que era lo que estábamos hablando ahorita, que es algo que no es conquistable y accesible de una manera muy simple, pero que es un aprendizaje que, aunque no se logra con un encuentro en especial, pero pues se logra con tiempo, se logra con firmeza, buscando la mayor justicia social, igualdad de oportunidades, equidad, de eliminación de la discriminación. Es una responsabilidad ética de todos, todos hacemos parte de esto. Sobre todo se habla desde este autor y desde esta lectura de los grupos que han sido maltratados históricamente. Estamos hablando precisamente de los que mencionamos ahorita, de las personas que son lesbianas, que tienen otra religión, de las personas que tienen otra etnia, otro idioma, bueno, otra manera de hacer parte de la sociedad y están siendo muchas veces vulnerados, rechazados. Entonces, desde esta educación de la que todos hacemos parte y de la cual todos desde una ética somos responsables. Bueno, vamos a armar la siguiente ficha. Tú y yo. Subjetividad. Encontramos el rostro. Creo que con esta palabra de la subjetividad estamos hablando precisamente de lo que hablábamos anteriormente, y es desde las miradas que tiene cada ser según lo que indiscutiblemente le ha tocado vivir, porque según el contexto, según la economía, según la realidad de todo lo que le ha tocado vivir a cada persona en su mundo, porque cada mundo es diverso, como lo hablábamos ahorita, se construye una subjetividad, se construye este rostro que precisamente se hace referencia a la responsabilidad hacia el otro, a cómo por medio de ese rostro comenzamos a ver realmente los gestos y lo que la otra persona
nos está diciendo por medio de este rostro, de reconocer al otro como un ser legítimo, de respetar la diversidad de componentes que hay en la educación social. También hablamos de que estas relaciones entre las personas y sus situaciones, entre describir cómo son las relaciones humanas, cómo desde esa subjetividad mi responsabilidad hacia el otro empieza a verse como, ¿será que me incumbe? ¿Será que no me incumbe? ¿Será que la subjetividad no es para sí, inicialmente para el otro me puede entender, o su subjetividad es propia, es suya y yo tengo la mía desde mis vivencias? Aquí encontramos pues esas responsabilidades hacia el otro que nos habla Levinas. Levinas nos habla de la ética en relación de ser con el otro, cómo soy con el otro, cómo es mi ser y cómo soy con la otra persona, cómo me comporto, cómo son este tipo de relaciones, si son recíprocas, si esperan, si son éticas, si lo pedagógico está allí presente, si desde esa pedagogía nace la subjetividad, pero también se tiene en cuenta que el otro está ahí presente y que hay que reconocerlo como eso, como un ser legítimo, único, que está dentro de estas realidades. Bueno, esta es la ficha, esta es la imagen precisamente, con varios rostros. Recordemos que el rostro se oye, se lee, tiene una significación. Recordemos que es la palabra del que no posee voz, que Levinas nos ha hablado ahorita de la diversidad de componentes que hay para la educación social. Esta es la otra parte de la imagen que teníamos ahorita, tú y yo, rostro, nuevamente, recordemos lo ético, lo pedagógico, y que desde allí nace la subjetividad, pero que está el otro y que hay que reconocerlo como un ser legítimo, como un ser único, que el rostro se lee, se oye, que tiene una significación y que es la palabra del que no posee voz. Vamos a entonces a armar este rompecabezas y la imagen es esta. La palabra es alteridad, que es, para terminar este video, la última palabra base pues de esta lectura, que es uno de los temas más fundamentales, que nos habla acerca de cómo me construyo, cómo construyo esa subjetividad a partir de las realidades que he vivido, a partir de la conciencia que tengo acerca de cómo reconozco al otro y a la otra, y cómo desde una postura ética también empiezo a verlo, como hablamos de la pedagogía, de que no se puede quedar remitida a los modos de ser, sino simplemente a la comprensión del ser, a la comprensión de la ética, es decir, de mi relación con el otro, y al mismo tiempo de la responsabilidad que tengo como sociedad, como educación social también, con la otra persona y con el respeto y la ayuda que tengo para con ella. Cómo son esas relaciones y entre las personas y sus situaciones, cómo describo esas relaciones de esos humanos, cómo es que mi subjetividad empieza a ser mi responsabilidad hacia el otro, eh, cómo por medio de esto comenzamos a ver que la alteridad tiene en cuenta la responsabilidad que tengo con el otro, el otra, y no empezar a verme involucrado solamente desde no quiero ver esta realidad, sino que es una educación también social que exige pues enfrentar desde también la pedagogía cómo soy responsable de las otras personas y de mí misma dentro de esta sociedad. Entonces, muchas gracias. Este era un pequeño resumen acerca de esta lectura. Espero que les haya gustado.